Bueno, un poco loca y compulsionada también. Arrancó en el 2003, ya cuando después del 2001 todo esto que fue la Argentina de la explosión económica, explosión negativa, ¿no? Nos dejó un poquito a todos sin trabajo, sin saber qué hacer. A mí me tocó que estaba trabajando de jardinero, camellavista, y bueno, me dejó sin trabajo, por lo cual tuve que salir a buscar otra fuente de trabajo. Tenía opciones, una de ellas era irme a Italia, que tenía trabajo en el norte, en el Valle de Aosta, en la montaña. ¿Haciendo? Y ahí tenía que ordeñar vacas, era lo único que había. Pero bueno, era una posibilidad segura, 6 meses. De hecho fui hasta Italia, allá tengo parientes, mi papá es italiano, pero tengo parientes, entonces me recibieron y me fui al norte. Ahí en el norte conocí a todos los castillos, descubrí todos los castillos del Valle de Aosta, que después se dieron todo en todos mis libros a raíz de esa experiencia de ir a buscar el trabajo. Y en ese entonces, cuando fuiste a buscar trabajo y conseguiste, tenías ya un trabajo. Sí. Llegué, estuve 3 meses, conseguí trabajo, tenía que volver para después volver a salir y ya ir a instalarme en el día que ellos empezaban con la manufactura del queso. Entonces volví y cuando llegué a la semana, yo ya estaba estudiando teología acá con los jesuitas y mi idea era terminar un par de cursos, un par de materias que estaba cursando y ya, bueno, despedirme por lo menos por 6 meses. Y en ese interín recibí el correo de una persona en España, la que hoy es mi representante, mi agente literaria, y me dijo que, bueno, el libro que ella había visto, que yo había mandado por mail y también en forma física, ¿no? ¿Y que vos habías escrito cuándo ese libro? En el 2001, del 2001 al 2003, estaba recién terminado, pero nunca le di una importancia literaria ni menos laboral. Entonces... y ese libro vos lo habías presentado acá también, varias veces en varias editoriales, sin éxito. Sin éxito, claro, sí, era lógico. O sea, una persona que no tiene en su currículum nada que lo vincule a la literatura y que de repente traiga un fajo anillado de 600 páginas hablando del siglo XVI, y cuando te preguntaban qué sos, y digo, bueno, soy jardinero, educadamente te decían salga por la puerta de costado. Pero es lógico, pasa. Yo iba a ser un poquito antes, después se demoró por temas internos de la editorial y se envió finalmente en el 2007. Sí, desde ese entonces ya estaba trabajando de escritor. Ese libro fue El Inquisidor. Ese libro fue El Inquisidor, sí. Que se vendió muy bien, en muchos países, se tradujo a muchas lenguas. O sea, hoy en día es un libro que rompe récord de ventas en Polonia. Una cosa tan loca como esa, porque decir nada parecida a la cultura hispana, ¿no? Es la polaca. Y allá pegó muy fuerte, también en Dinamarca, que después El Inquisidor vino a La Sexta Vía. Es un libro que salió en el 2009, que me llevó por una gira extensísima. Una gira también un poco accidentada, porque me pasé por países como Honduras, en medio del golpe de Estado que lo sacó a Zelaya, y me quedé ahí atrapado, no podía salir. Era el único escritor internacional que había ido a presentar un libro, por lo cual había salido en todos los diarios, y la policía estaba acuartelada, no había seguridad. Me sacaron a las 5 de la mañana del hotel y estuve en el aeropuerto que estaba cerrado hasta casi el mediodía. De ahí me sacaron y todos los mediodías en Centroamérica, en épocas de lluvias, hay tormenta. Me acuerdo que estaba despejado y cuando despegó la avioneta vino una tormenta tropical feísima. Rompió un motor la avioneta. Yo dije, acá me muero en el medio de la selva en Honduras, y termino mi carrera de escritor y de todo. O sea, y por ahí salgo con una liñita en Buenos Aires, un escritor en una avioneta checoslovaca del año 60. Era una cosa que, no sé. ¿Y te sacaron para dónde? Me sacaron. Yo tenía que ir a Costa Rica a presentar el libro a Costa Rica, según el itinerario que me había presentado la editorial y los libreros. Y no, me tuvieron que sacar y para donde viniera más cómodo, ¿sí? Pero me llevaron a El Salvador. O sea, terminé en El Salvador, teniendo que estar en Costa Rica, después de un golpe de Estado. El Inquisidor es un relato en primera persona de
de la vivencia de un inquisidor renacentista. Es una novela de ficción histórica, pero tiene todo un andamiaje, un telón de fondo de lo que sucedía en ese entonces. Y la sexta vía tienen que ver con las vías tomistas, ¿no? Y la sexta vía es algo más referido a la teología y es a las vías tomistas, exactamente. Que la diferencia, o sea, el Inquisidor y la sexta vía son novelas gemelas, son los mismos personajes. La sexta vía es la historia que continúa después que termina el Inquisidor, nada más que está narrada en tercera persona en vez de primera como el Inquisidor. Y, pero bueno, se pueden leer en forma independiente, sí, ¿no? Sí. Uno puede leer la sexta vía primero y el Inquisidor después. Si lo hacen en el orden que deberían, quizá tienen un plus, que es encontrar una historia lanzada. Se vendieron bastante. Lo que sucedió es que nunca presenté un libro en la Argentina. ¿Por qué? ¿Por una decisión de la editorial, una decisión tuya? No, mía no. Mía no. No sé. El asunto es que tiene que ver nunca con tuve contacto con el lector argentino. Viene ahora un thriller bastante raro. ¿Cambiás rotundamente de género? No. Me quedo en la novela histórica. No va a ser un sacro thriller, no va a ser un thriller de iglesia. Que esto quizás fue la sorpresa inicial de mis editores y de mi agente, que esperaban algo del otro. Va a ser una novela gótica ambientada en el siglo XVII, que va a ocurrir en Escandinavia y va a tratar sobre algo que pasó en el siglo XIV, que fue la extinción de los reyes noruegos y de la línea de sangre real, repentinamente, por lo cual Noruega tuvo que dejar de ser un reino para ser absorbido por Dinamarca. Hoy en día los noruegos hablan en Eso es algo histórico. Claro, se llama la noche de los 400 años. Es algo que está muy en el recodo de la historia, y no solo de la historia, sino de la historia de los europeos del norte. Me pareció que era algo que tenía mucho potencial para hacer una novela y la convertí en una novela gótica. Es una novela que... ¿A qué le llamas novela gótica? Novela ¿Cómo gótica la describirías? Es una novela que generalmente, bueno, tiene muchos personajes, con ambientes cargados, oscuros, y después mucho de esto que es el drama que va detrás del poder, del amor y de la muerte. Y bueno, novela gótica, tenemos varios referentes, empezando quizá por Bram Stoker con Drácula, y después de ahí para acá tenemos un montón. Contemporáneamente podemos decir que también Safón hace novela gótica con La sombra del viento. Es un estilo de novela que se enmarca en esto, ¿no? Muchos personajes y la atmósfera enrarecida, una atmósfera cargada. Pero una vez más es algo que acá en la Argentina no está muy cultivado. ¿O sí? Yo creo que hay muchos lectores de novela gótica en Argentina. No, estoy hablando más a nivel autor, ¿eh? Autor, ahí sí, no sé. Creo que, bueno, yo no conozco ninguno. La verdad es que nunca me puse a pensar seriamente en las consecuencias de un libro mío. No lo hice con El Inquisidor, porque si lo hacía me iba a defraudar, porque yo pensaba quizá publicarlo en algún momento. Después me di cuenta de que no. Después, cuando me dijeron te lo compramos, dije bueno, voy a sacar 200 libros, y fueron 80.000 la primera tirada. Entonces, ¿cuántos terminó vendiendo El Inquisidor? Y El Inquisidor, yo creo... ¿Lleva vendidos cuántos? Sí, creo que es unos 300.000 libros, más o menos. Pero ahora se vuelve a reeditar en muy poquito, que lo compró otra editorial, por lo cual empieza de vuelta, porque ven que hay un mercado que todavía no... O sea, no, en su momento lo publicó Random House Mondadori, sí. Y ahora lo va a publicar el grupo editorial Santillana, que es Alfaguara. Alfaguara, Suma de Letras, una serie de sellos, Taurus, digamos. Sí, tienen varios sellos. Y no, nunca me puse a escribir una novela pensando en a quién iba dirigida, en qué países iba a salir,
cuántos números de ejemplares voy a vender. Siempre lo hice. ¿No tenés un lector en la cabeza al momento de escribir? Sí, pero no es el lector que quizá pueda tener en la cabeza un editor, ¿no? El escritor que se puede ajustar a las exigencias de la editorial en Centroamérica, a las exigencias de la editorial en España o en Sudamérica. Mi lector en la cabeza quizá son amigos que me dicen que me pueden dar una devolución del texto y me pueden decir, che, esto está bien, esto más o menos. Entonces estoy un poco apartado de eso. Por eso te digo, cada vez que termino de escribir un libro, sucede que ni siquiera mi agente sabe que lo que estoy escribiendo, ni mis editores lo saben. Es una sorpresa. Y así me puedo llevar una sorpresa yo en algún futuro libro a que me digan esto no te lo editamos. ¿Pensás que hoy tenés un lector, digamos, un tipo que está esperando tu próximo libro? Bueno, hoy sí, porque me meto en internet y son montañas de correos que me llegan y eso es innegable, no lo puedo negar. Pongo mi nombre en el Google y salen 2 millones de foros hablando de los libros. Entonces hoy ya la realidad me muestra que sí, que hay un montón de gente que espera mis libros. Lo que sí esperan historias que capaz no se den. O sea, dicen, bueno, ahora queremos la tercera parte de tal y es muy difícil, porque yo no me guío por ahí lo que esperan, sino porque lo que me puede llegar a gustar y es lo que hago inspirado, nada más. Sí, al principio me jodió mucho la prensa crítica literaria. Al principio, cuando me daba palos sin leer el libro o quizá decían, bueno, este es un escritor bonaerense y que hace haciendo cosas que hace un húngaro o un chino o un croata, ¿no? Porque siempre acá tuvimos la idea de que los editores de novelas bestsellers siempre fueron extranjeros y los extranjeros en algún momento nacen en algún lado. O sea, yo soy extranjero cuando voy a otros países. La primera vez que voy a lanzar un libro en Argentina y que lo voy a presentar. ¿Se va a presentar en la Feria del Libro? Sí, Feria del Libro de Buenos Aires. ¿Ya tiene fecha de presentación? Sí, es el próximo 4 de mayo, cae un viernes, 4 de mayo, a las 18 horas, en el Salón Alfonsina Storni. Esto es en la Feria del Libro de Buenos Aires. Sí, sí. Ahí, en la rural. Sí, ahí se va a lanzar. Y ahora lo que no sé es con qué me voy a encontrar. Porque, no sé, me lo preguntaron en la editorial, mis editores, y yo les respondo. ¿Quién lo va a presentar? Vos, obviamente, ¿y con quién más, sabes? Bueno, va a haber una periodista que todavía está a confirmar. Tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque por ahí no es. Una, periodista conocida de la televisión. Y después, bueno... ¿A quién vos conocés o no? ¿O ni conocés? No, yo no conozco. No. Será lectora tuya, por lo menos. No sé. Sí sé que la veo por la televisión cada vez que prendo la tele, pero ella lo va a presentar, va a estar conmigo. Y después, bueno, estaremos en una sala donde veremos... A mí me gustaría ya empezar a hablar con los lectores argentinos. Lo que sí no sé qué voy a encontrar, porque encuentro a 3 o 4, como puedo encontrar una sala desbordada, no lo sé. En la Argentina no lo sé. No, eso no dijimos. ¿Tiene nombre el libro? Se llama El Umbral del Bosque. Pueden buscarlo en internet, o en mi sitio web, o se meten en Facebook. ¿Hay anticipos del libro ya? No. No. Hay un tráiler que se hizo, o sea, al estilo cine. Hoy en día se usa mucho. El Umbral del Bosque. El Umbral del Bosque.